Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen, tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León. Y vamos, como hemos elegido monográficamente el tema de ser empresario en España hoy y por supuesto en Europa, y ayer como avanzamos lo que era el principio, digamos, filosófico de idea, ¿no? Si no hay empresa, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay riqueza, ni siquiera familias. Y sí que observamos que de un lustro más un año a esta parte, sorprendentemente se estaban produciendo, se estaba cuestionando la propia idea de ser empresario, ¿no? Porque parece que es una anticualla de la fachosfera, en fin, todas estas cosas, pero al final la caja para las mamandurrias la llenan los empresarios y los trabajadores. Bueno, hoy lo vamos a hacer lo que es la organización institucional de los empresarios en España. Es una gran organización y he invitado desde hace un tiempo que estuvo aquí Lorenzo Amor, que es vicepresidente de la COE, pero sobre todo viene como presidente de la mayor organización de autónomos de España. Aquí pues hay muchos autónomos, incluso entre los periodistas, y me parecía sumamente interesante que nos diera su opinión al respecto. Y tenemos, a lo largo de estos 12 años, hemos tenido 2 trabajadores fijos discontinuos, o sea, como la Yoli, y una de ellas es Milagros Marcos. Cierto es que la pagamos en especies de, en fin, el vino y aquí de mi primo. Y el otro fijo discontinuo viene después. Así que, Lorenzo, he querido que te presente una exconsejera del Gobierno de Castilla y León, es portavoz de todo, diputada nacional, y ahora además que la ha ascendido Feijóo, y te felicitamos efusivamente
por ese ascenso. Un aplauso para Mila. Y no tengo más que decir, salvo una cuestión de orden. Después de la próxima conferencia del presidente de la COE, Antonio Garamendi, y del almuerzo, por la tarde, vamos a hacer una visita a una de las bodegas más modernas y legendarias a la vez, que es Pago de Capellanes. Está nuestra voluntaria por ahí. Por favor, decirles, porque obviamente necesitan saber más o menos el número, si van 500.000 o 15 o 20, ¿no? Entonces, por favor, cuanto antes. Así que va a pasar con la modestia y la discreción que le caracteriza a preguntarlo. Mila, todo tuyo. Muchísimas gracias. Yo creo que soy fija continua. Solo por marcar la diferencia, vamos, no por otra cosa. Bueno, un orgullo poder estar un año más en Prensa y Poder, y desde luego lo primero, hay que dar las gracias tanto a Graciano por la organización cada año del evento y además el acertado tema, ¿no? Año tras año, en esta ocasión ser empresario hoy en España y en Europa, que cada vez parece que se está poniendo un poco más complicado, ahora nos lo comentará nuestro ponente, y a los gabrielistas, a Quique especialmente, porque diría que todas las semanas, todos los meses o día a día, ¿no? Estamos whatsappeando y está siempre implicado en el impulso de la zona, de Aranda y de la economía al final del sector empresarial. Por eso que sigamos, llevamos 12 años, que sigamos por lo menos otros tantos, pudiendo estar aquí hablando de empleo, hablando de economía, hablando del mundo rural, porque al final estamos en el mundo rural. Y además este año tengo el placer y el orgullo de presentar a un amigo, de presentar a Lorenzo Amor. No sé si necesita presentación, yo creo que no, pero bueno, como es lo que me toca, yo lo voy a hacer. Es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, de ATA. Lo lleva siendo desde el año 2004, llevamos 20 años, nada más y nada menos, por algo será. Si ahí sigue Lorenzo, y además viviendo a caballo, ¿no? Entre Madrid y Jerez, porque nunca deja Jerez y nunca abandona su tierra. Yo creo que eso es muy importante. Agente comercial de profesión, está además en COE, importante el que estés como miembro del comité de COE, y sobre todo el hecho de que él mismo es autónomo desde el año 1987. Ahí es nada, ¿no? Tiene un currículum que, como se puede consultar en internet, yo creo que no vamos a insistir más. Él es emérito de la Universidad Complutense José Barea, el Observatorio de Trabajo Autónomo, patrono de varias cátedras de trabajadores autónomos, de cátedras de verdad con licenciatura de verdad, y eso ahora hoy en día hay que ponerlo en valor. La gente que ha conseguido las cosas con méritos propios, esfuerzo y trabajo tiene que ser especialmente reconocida, y más en estos momentos. He venido antes cotillando un poco con él cuando veníamos los dos de viaje hacia Aranda, y hemos comentado que es mejor quizá hacer preguntas. Entonces, bueno, yo voy a ser políticamente incorrecta porque es lo que me corresponde. Vengo de hacer preguntas al presidente de ATA, y lo que queremos todos es saber la realidad y la situación que viven los autónomos, porque son la base de nuestro tejido económico y quienes sustentan el día a día del empleo. Y me vas a permitir especialmente determinados sectores que precisamente son los que más están en el mundo rural y los más afectados, según he visto en el último barómetro que habéis presentado anteayer. Y que al final son el motor, ¿no? de esto. Ahora nos lo comentarás. La primera pregunta que me gustaría hacerte es relacionada con las posibilidades que plantea Europa por ir de más a menos en este momento para los autónomos. Sabemos que Europa a España le ha asignado 163.000 millones de euros. Sabemos, según el Banco de España, que solo, y en 3 años que van ya de ejecución de fondos, solo el 16%
está llegando a la economía real. ¿Ha llegado algo de esto a los autónomos? ¿Qué está pasando con esos 163.000 millones de euros que se dicen pronto? Pero yo he estado en el gobierno regional muchas legislaturas y no he visto una cifra así, jamás. Y el gobierno de la nación, me temo que tampoco ha tenido el placer de ver unos ingresos, la posibilidad de esos ingresos, nunca. ¿Qué está pasando con la ejecución de los fondos? ¿Qué está llegando o qué no a los autónomos cuando realmente estos fondos son para activar la economía? Y todos entendemos que el motor de la economía es la empresa, que es quien tiene que generar empleo y quien tiene que dar respuesta a los ciudadanos día a día. Pues muy bien, muy buenos días y encantado de estar con usted. Como decía Graciano, ya tiempo sin estar en este curso. Y en primer lugar, gracias a los gabrielistas por la celebración, por estar aquí en esta tierra y en vuestra instalación, en vuestra institución, ¿no? Y a Graciano por volver a contar conmigo en este curso de Prensa y Poder. Me encanta el título, ¿no? Porque ahora después vendrá el presidente de los empresarios españoles. Ser empresario hoy en España y en Europa. No se puede ser empresario sin ser autónomo y no se puede ser autónomo sin ser empresario. Y permítanme que le diga que cualquier empresario cotiza en el régimen de autónomo y cualquier autónomo pues tiene la principal condición que tiene un empresario. Se juega en su patrimonio y el de su familia para generar actividad y generar empleo. Por tanto, hay una correlación muy importante entre empresario y autónomo, entre autónomo y empresario. No hay empresa si no hay empresario, no hay empresario si no hay autónomo, para que nos entendamos. Y muchas gracias a Mila también por estar aquí hoy haciéndome preguntas que además se lo he dicho. Digo, yo mientras más duras sean las preguntas, mucho mejor, porque eso me da pie para entrar en temas que hoy por hoy pueden ser polémicos y hay que afrontarlos con absoluta transparencia. Y bueno, quiero saludar, que acaba de entrar hace un ratito, al presidente de COE Castilla y León, que para mí es un placer que también esté hoy aquí acompañándonos, que seguramente pues estará también con el presidente de COE, Antonio Garamendi. El 29% de los autónomos han solicitado, no quiere decir concedido, han solicitado algunas de las ayudas que se han puesto en marcha con los fondos New Generation, ¿no? De ese 29%, el 21,8% ha sido a través del kit digital, que saben que son una ayuda de 2.000 euros, que se ha ampliado ahora hasta 3.000 euros. Según nuestros cálculos, en torno a unos 350.000 autónomos son los que realmente sí han tenido acceso en estos momentos a los fondos europeos. Estaríamos hablando de un 10% del colectivo. Está en el entorno de lo que hablaba del estudio del BBVA, que España hay 3.300.000, prácticamente 70.000 autónomos, y estaríamos hablando que en torno a un 10, un poquito más, por encima del 10, casi el 11%, son los que han recibido o les ha llegado algún tipo de ayuda. Que conste que la inmensa mayoría de estas ayudas tienen que ver con el tema de la digitalización, ya sea a través del kit digital o de las ayudas que ha puesto en marcha muchas comunidades autónomas de formación en digitalización, etcétera, etcétera. El 1,8 han sido en política o ayudas de I+D+I, y en torno a un 2,8% tiene que ver con la transición energética. A nosotros nos hubiera gustado que realmente los fondos hubieran tenido un impacto mucho mayor en el colectivo. Nos hubiera gustado que también hubiera tenido más impacto en la economía real, en las empresas. Creo que han llegado bien a las administraciones, pero no ha llegado como tenía que llegar a lo que es la economía real y al tejido productivo.
las cifras están ahí. Y lo que es triste, que con un esfuerzo importantísimo que ha hecho Europa, que en estos momentos pues estemos hablando de que hay fondos que no se han ejecutado y que estamos ahí a expensas de que se puedan ejecutar. Yo espero que, como algunas veces se ha dicho, los fondos van a coger velocidad de crucero. Pues yo con que lleguen, aunque sea de forma lenta, pero que lleguen, porque ni velocidad crucero ni velocidad. En estos momentos es muy tenue el impacto que está teniendo en la economía real. Efectivamente, por los datos que conocemos, yo creo que con carácter general están comprometidos, que no ejecutados, el 27% solamente, y mayoritariamente han ido a empresas públicas y a generar además algo que yo creo que va a ser un lastre en el futuro, que es precisamente el gasto estructural en las administraciones públicas, que cuando acaben los fondos alguien tendrá que sostener. Y mucho me temo que no van a ser las propias administraciones, porque no van a tener, con lo cual habrá que ver cómo evoluciona eso. Seguramente Juan Bravo, que viene mañana o pasado, creo, aquí nos lo explicará bien, porque es quien conoce a fondo todo el tema de los fondos europeos. Pero es cierto que si no hay inversión para modernizarse, para impulsar la economía por parte hacia los empresarios con ese dinero europeo, y además, si en paralelo se han subido 69 impuestos al sector, pues no sé cómo lo están bailando los autónomos. Tú nos dirás cómo estáis siendo capaces, ¿no?, de sortear ese problema de falta de inversión y en paralelo subida de impuestos y caída de la renta de las familias a la hora de consumir, que también, quieras o no, si se activa el consumo, se activa la economía, el sector empresarial tiene esa actividad. Pues trabajando más horas. Pero si hay que reducirlas, no hay que reducir el número de horas de jornada laboral. Hoy por hoy los autónomos pues trabajan más horas que las que trabajaban hace 4 años. Y eso pues hace que tengamos menos conciliación, aunque los emprendedores, una de las cosas que más valoran a la hora de emprender es la capacidad de conciliación que tiene ser autónomo, pero sin embargo los autónomos trabajan más horas semanales cada vez. La situación es la siguiente: 1 de cada 4 autónomos, en torno a un 25%, su actividad ha crecido con respecto al año pasado. En torno a un 45% su actividad se mantiene igual y un 25%, 26% su actividad ha descendido. Yo cuando oigo que la economía va como un cohete, pues le digo que se lo digan a los 50.000 comercios que se han cerrado o comerciantes que se han visto obligados a cerrar en los últimos 5 años en nuestro país. Y digo obligado a cerrar en el sentido que cuando no hay actividad, pues que le digan a esos 50.000 comerciantes que han cerrado sus comercios que la economía va como un cohete. O que se lo digan a los prácticamente 11.000 agricultores que ya no son agricultores en los últimos 5 años. Claro, el crecimiento va por barrio. Y cuando digo barrio, va por territorio. Cuando conocemos los datos de afiliación de autónomos, pues vemos que en España, ciertamente, en el último año, bueno, como he dado los datos de los últimos 5, voy a continuar con los datos de los últimos 5. En España, es cierto, hay 99.000 autónomos más que hace 5 años. Pero la mitad de ellos han crecido en Andalucía. El 30% han crecido en Madrid. Si uno suma Andalucía y Madrid, resulta que el 80% del crecimiento de autónomos se debe a Andalucía y Madrid. Luego ha crecido Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. Todas tienen algo en común: el impacto importante que ha tenido el turismo en la economía. El resto vemos que hay 11 comunidades autónomas que pierden autónomos, entre ellas Castilla y León. Por ejemplo, antes hablábamos de los fondos
europeos. Yo echo de menos que hubiera habido una mayor inversión de fondos europeos en zonas donde la pérdida de población tiene un impacto tan grave como en Castilla y León y como en poblaciones de Castilla y León. Aquí se han perdido 5.000 autónomos en los últimos 5 años. Pero se han perdido 5.000 autónomos porque vemos que hay pequeñas poblaciones que cuando un comercio no tiene a quién vender, pues no tiene más remedio que cerrar. Yo creo que hay territorios en Castilla y León donde ser autónomo no tendría que costar absolutamente nada, ya ni el 50%, absolutamente nada. Que tenía que tener unos incentivos fiscales, ¿para qué? Para no abandonar esa actividad. O sea, para mí, yo es que una farmacia en determinadas poblaciones de Castilla y León tendría que salirle gratis al farmacéutico porque está prestando un servicio público. No tiene que pagar ni cotizaciones ni impuestos. Y como esto, muchos autónomos. Para eso hay que destinar los fondos europeos. Para ayudar a mantener actividad y para prestar servicios públicos. Y echo de menos esas políticas. Echo de menos esas políticas. Pero es que cuando le preguntas al autónomo cuáles son sus principales problemas cada día, la inmensa mayoría te señalan la inflación. Porque nosotros sufrimos directamente los incrementos de precios, no solo en nuestras casas, porque un autónomo tiene el gasto en su casa, pero tiene también el gasto en su negocio. No solamente paga la luz de su casa, paga la luz de su casa y de su negocio, de su actividad o su explotación agraria. En segundo lugar, los impuestos. Es que aparte de los 69 impuestos de nueva creación, yo dije hace muchos años, bueno, muchos años, tampoco tanto, que si no uno le hace viejo, ¿no? Que llegábamos a un país que era experto en crear impuestos de diseño. Son 69 impuestos que se han diseñado. El tiempo nos da la razón y vendrán más, porque van a diseñar cada día más impuestos. Eso sí, control del gasto público. Ayer conocimos en el Consejo de Política Fiscal, y así lo he leído hoy en la prensa, que se va a dejar otra vez aumentar el déficit. Muy bien, más gasto. Siempre hay un recurso. El cajero automático, que son los impuestos que son los autónomos y las empresas en este país. Porque si ustedes se dan cuenta, al final, ¿dónde termina siempre la recaudación para cuando se eleva el gasto? ¿Dónde van dirigidos los impuestos? Principalmente a dos colectivos, autónomos y empresas. Ya sea vía cotizaciones o ya sea vía impuestos a la energética, impuestos a las entidades financieras, impuestos de diseño, traba y zancadilla a la generación de empleo, traba y zancadilla a la actividad económica. Y luego otro de los aspectos que señalan los autónomos es las cotizaciones. A veces no las suyas propias. España hay 1 millón de autónomos que generan al menos un empleo. 1 millón. 450.000 son autónomos personas físicas y 650.000 son autónomos societarios. 1 de cada 3 autónomos genera empleo. Qué difícil se está poniendo generar empleo en nuestro país. ¿Por qué? Mire, nosotros celebramos que se trabaje contra la desigualdad, contra el acoso. Hace poca fecha se aprobó y además nosotros apostamos por ello, ¿no? Un acuerdo para que se acabara con el acoso en las empresas. Pero ¿saben lo que ha supuesto ese acuerdo para el acoso en las empresas? Para una empresa pequeñita. El 80% de los autónomos y las empresas en España tienen menos de 3 trabajadores. ¿Saben lo que ha supuesto? Pues que haya una consultora
que cobre 180 euros por hacer un certificado o una auditoría de que en esa empresa de 3 trabajadores o trabajadoras no hay acoso. Ahora hemos llegado a un acuerdo positivo para evitar la discriminación LGTBI en las empresas. Y yo estoy de acuerdo. Pero ¿saben lo que le cuesta o lo que supone para esa empresa de 1, 2 o 3 trabajadores ese acuerdo? O esa norma. 75 euros. ¿Por qué? Porque supone que la consultora que ha hecho la auditoría del acoso amplíe a que en esa empresa se cumplen los requisitos LGTBI y ella que paga 75 euros. Claro, pero es que son 75 de aquí, 180 de allí. Que las cotizaciones suben todos los meses. Que la prevención de riesgos laborales y hay que tener un servicio de prevención ajeno. Que la igualdad. Que se te pone el trabajador enfermo. Lean ustedes cómo está el asentismo. El autónomo paga los primeros días, no lo paga la Seguridad Social. Ahora, después de un año de vigencia de los convenios que se firma entre representantes empresariales y representantes de los trabajadores, se le ocurre a alguien que hay que reducir la jornada máxima en nuestro país, cuando van a cambiar las reglas a mitad de partido, porque hay unos acuerdos firmados, que son los convenios colectivos, unos acuerdos entre las partes. Si ustedes se dan cuenta, COE saca un informe, ¿no?, prácticamente anualmente, de las páginas que se publican de boletines oficiales, ¿no? A mí me hace mucha gracia la comparativa de este año. Nosotros podríamos ir desde Aranda a Cádiz, fijaros lo que os digo, podríamos ir desde Aranda a Cádiz poniendo todos los folios en el suelo, sin pisar el suelo, con todas las páginas que se han publicado. 700 páginas diarias. ¿Qué autónomo se puede leer 700 páginas diarias? Que conste que es verdad que el 90% de los autónomos tiene detrás un asesor, un gestor, un abogado, un graduado social, pero el 10% se lo hace directamente. La norma dice que el desconocimiento de la norma no obliga a su cumplimiento. No exime. Bueno, o no obliga, ¿no?, a su cumplimiento. No exime de su cumplimiento. Vale. En fin, esta es la realidad. Aun con eso, mensaje positivo. Los rendimientos netos medios declarados por los autónomos están creciendo. Es decir, los autónomos le declaramos a Hacienda cada vez más. Algunos de estos ya ven muchos brotes verdes. Yo voy a serles sincero. Sí, han crecido un 10%. ¿Y cuánto ha crecido la inflación? Porque el nuevo impuesto que tenemos es que pagamos más impuestos, porque este es de los pocos países en Europa que con una inflación tan elevada no se ha aplicado ese aumento que tiene la inflación en el IRPF a los ciudadanos. Y nosotros, claro que declaramos más. Uno, porque cada vez la inflación nos está haciendo a que paguemos más impuestos. Pero esta es la realidad que viven los autónomos a día de hoy. Insisto, si uno analiza los datos de 5 años a esta parte, hay menos comerciantes, hay menos agricultores, hay menos hostelería, hay menos industria. Y sí, hay crecimiento de actividades profesionales, técnicas, científicas, hay crecimiento de información y comunicación, hay crecimiento de jóvenes emprendedores. Y luego, el dicho de siempre, ¿no? ¿Son los autónomos o están hechos de una sangre especial? Pues sí,
Porque tú le preguntas a los autónomos y el 70% volverían a emprender y volverían a ser autónomos si volvieran a nacer. Por eso estamos hechos, como quien dice, de una sangre especial. A mí me llama la atención el hecho de que digas que uno de cada 3 autónomos todavía sigue generando empleo, ¿no? Hay que tener mucho valor en estas circunstancias. Y especialmente me ha gustado la idea de la fiscalidad diferenciada, ¿no? En entornos donde se cierran los negocios por falta de población, sobre todo porque desde la Unión Europea, y yo recuerdo de impulsarlo incluso estando en el gobierno de Castilla y León, se consiguió que hubiera un hecho diferencial respecto a las ayudas, a los apoyos a aquellas empresas que estuvieran en las zonas especialmente despobladas. Y por el hecho de que en una primera instancia se consiguió que hubiera mayor financiación para ampliar o para construir empresas, y en un segundo momento se aprobó por parte de la Unión Europea que se apoyara el funcionamiento, es decir, que pudieran tener menos gastos aquellos trabajadores que estuvieran en el entorno rural. La Comisión Europea autorizó una rebaja hasta del 20%, el Gobierno de España 2 años después, es decir, con 2 años de retraso, ha autorizado el 2%. Con lo cual, pues mal vamos, pero realmente esa idea está ahí. Hace 3 semanas yo lo defendía en la Comisión de Asuntos Europeos y salió aprobado por mayoría, el que el Gobierno cumpla con lo que dice la Comisión Europea, que la digitalización, y aquí lo sabemos todos muy bien, sobre todo los que tienen negocios en esta zona, realmente puedan tener acceso a Internet 300 megas en el 100% de los territorios, que el Gobierno redujo a 100, y en aquellos en los que haya población suficiente, con lo cual no llegamos a nada. Entonces, hay una serie de medidas que el Congreso ha aprobado y que el Gobierno debiera poner en marcha, que van en la línea en la que tú comentabas. Que no lo cumple, bueno, tenemos 120 proyectos aprobados en el Congreso y no pone en marcha ninguno. Es la primera vez en la historia que, si incumple la Constitución y interpreta la Constitución y incumple sus propias normas, no va a cumplir las que salen aprobadas por el Partido Popular, ¿no? Pero esto salió aprobado en el Congreso por mayoría, y debieran instar a la Unión Europea a que se amplíe ese concepto de zona especialmente despoblada y no sean solo Soria, Cuenca y Teruel, sino zonas en las que hay que impulsar la actividad económica y que pueda haber financiación adicional para las empresas en el mundo rural, los autónomos en el mundo rural, y para el funcionamiento, descuentos o en seguridad social o en lo que se corresponde, hasta el 20%. Nosotros desde ATA hemos defendido y seguimos defendiendo que los autónomos y las empresas en Ceuta, los autónomos paguen un 50% de cotización a la seguridad social y las empresas paguen por sus trabajadores un 50% de cotización en determinados sectores. Desde ATA hemos defendido y seguiremos defendiendo un régimen especial fiscal para Canarias. Y estamos trabajando en él con un delegado que ha sido nombrado, y estamos trabajando con medidas fiscales para los canarios por la singularidad. Lo que no tiene sentido es que los autónomos y las empresas en Soria, y pongo el ejemplo de Soria porque está aquí el presidente de los empresarios de Soria y presidente de CEO de Castilla y León, no tengan esa singularidad. No tiene sentido. Y por tanto, creo que estos son de las medidas que hay que impulsar. ¿Por qué? Porque indudablemente hay que no solamente ya atraer, sino mantener autónomos y empresas en esta zona. Y es muy importante. En este curso son muy importantes los alumnos, no solo los que están aquí presenciales, sino los que están a través de la televisión. No tengo, como soy el director, tengo mi propio micrófono. Gracias. Me gustaría que preguntaran, no solamente que manden las preguntas a través de los artilugios estos que somos tan avanzados aquí en Prensa y Poder, y quería yo empezar con una pregunta, si me permite la moderadora. Tengo más o menos idea, se puede sustanciar que usted representa a unos 3 millones
de españoles a través de sus afiliados y sus respectivas familias. Yo supongo que con este colectivo las puertas de la Moncloa durante los últimos 6 años habrán quedado expeditas como, no sé si en compañía o solo o en compañía de Barrabés. Por corto y por derecho. Yo he dicho que preguntas, pero no tan directas. Pero yo le voy a contestar. ¿Ha tenido usted ocasión de explicarle todo esto al excelentísimo señor presidente del gobierno? Yo tuve la suerte de tener al presidente del gobierno el día que tuve la reelección, el 9 de marzo del año 2020. Días más tarde, saben ustedes que en este país nos metimos todos en casa. Días más tarde. Pero tuve la suerte de tener al presidente del gobierno el día de mi elección, clausurando la Asamblea General de Elecciones. Pero yo desde esa fecha no he tenido ningún encuentro en Moncloa con el presidente del gobierno. ¿Y la ha pedido? Bueno. Llevamos, creo que 10 meses, 11 meses de legislatura. Me voy a poner a contar, ¿no? Pero 10, 11 meses, al menos de que están las carteras ministeriales. Como decía Mila, yo desde el año 2004 soy presidente de ATA. En el año 2000 ya era coordinador general de la federación. Yo todas las legislaturas políticas, al mes y medio, a los 2 meses, visitaba al ministro o ministra de Trabajo y Seguridad Social, Hacienda y habitualmente Economía, salvo que las carteras pues estuvieran conjuntas, que ha sido lo tradicional, ¿no? Que hubieran carteras conjuntas, Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Incluso de industria, agricultura. Yo lo que estoy viviendo esta legislatura no lo he visto nunca. Yo no he tenido todavía una reunión institucional, mi organización, las organizaciones de autónomos, no han tenido ninguna reunión institucional con ningún ministro o ministra del gobierno de España. Hombre, yo creo que los autónomos en este país no solo hay que acordarse en campañas electorales. Sí. Y pues con esto creo que te contesto, Sí, porque he conocido de ministro de Trabajo a Manuel Pimentel, a Javier Arenas, a Juan Carlos Aparicio, a Eduardo Zaplana, a Jesús Caldera, a Valeriano Gómez. Antes estuvo el alcalde de Barcelona, no recuerdo ahora mismo el nombre. Luego vino la que fue presidenta, que ahora está en el Consejo de Estado, fue presidenta de la Comisión de Diálogo Social, no recuerdo ahora también el nombre. Luego Fátima Báñez. Es decir, yo he tenido contacto con todo el mundo, pero reunión institucional la he tenido siempre. Y les digo una cosa. El año 87 ser autónomo era mucho, y sobre todo ser autónoma, era mucho más complicado que ahora. Cobrábamos la baja del 16º día, no teníamos derecho a paro, no había accidente de trabajo o enfermedad profesional, no teníamos derecho a la formación, pagábamos por el simple hecho de ser autónomo un impuesto injusto, se llamaba impuesto a actividades económicas. La mujer autónoma no tenía derecho a la maternidad, los autónomos jubilados cobraban 12 pagas mientras que los del régimen general 14. Les puedo contar más de 100 medidas que se han ido tomando en nuestro país en los últimos 20 años, con los gobiernos de todos los signos. Quiere decir que cuando ha habido diálogo social, ha dado fruto. Y por eso es tan importante cuando hablamos del diálogo social, pero para el de los autónomos, mucho más. Fíjense, si hablaba con Mila antes, ¿no?
Se han tomado en los últimos tiempos 2 medidas que me recuerdan a tiempos atrás, cuando la mujer autónoma era discriminada con la mujer asalariada y cuando los autónomos éramos discriminados con los asalariados. Los autónomos tenemos una prestación desde hace años que se llama la prestación por cese de actividad, similar al desempleo. Los trabajadores tienen el desempleo. Bueno, pues resulta que un trabajador o trabajadora mayor de 52 años, cuando agota su prestación por desempleo, tiene un subsidio para mayores de 52 años, ¿verdad? ¿Y por qué un autónomo o una autónoma mayor de 52 años, cuando ha agotado la prestación por cese de actividad y reúne los mismos requisitos que reúne un asalariado o asalariada, no tiene derecho a ese subsidio para mayores de 52 años? Esto que estoy diciendo aquí lo dije el otro día en el Congreso de los Diputados ante los representantes de todos los grupos, que había echado de menos cómo esto se aprobó, obviando a que en este país hay trabajadores que trabajan también muchas horas, que son los autónomos, y que llegan a edades largas y que a veces se ven obligados a abandonar la actividad por muchos motivos. Son mayores de 52 años y que no se les apoya. Y pongo otro segundo ejemplo para que vean que hoy por hoy, en la soberanía popular, en el Congreso de los Diputados, en la legislación, sigue habiendo discriminación entre unos y otros. Un trabajador asalariado que su empresa le contrate un plan de empleo es alternativo a la jubilación que tenemos, la jubilación pública, las pensiones públicas, tiene una deducción fiscal de 8.500 euros. El autónomo que contrate ese plan de empleo, su deducción fiscal es de 4.250 euros. Es incomprensible que haya esta discriminación. Nosotros somos gente que decimos las cosas que las tenemos que decir, donde las tenemos que decir, que alzamos la voz cuando tenemos que alzarla, siempre con moderación. Y quiero aprovechar este instante para volver a poner de manifiesto que en temas como los que acabo de señalar, los autónomos mayores y autónomos mayores de 52 años, en nuestro país son ciudadanos de segunda. Y que los autónomos y autónomas que contratan un plan de empleo para autónomos alternativo a los planes de pensiones son ciudadanos de segunda en nuestro país, porque no tienen el mismo trato que tiene un trabajador asalariado. Bueno, yo creo que un poco contestando lo de lo que comentaba Graciano, el problema es que vosotros seguís pensando que lo que vale es el diálogo social. Y ahora mismo vale más el diálogo presidencial y acompañado, ¿no? en Moncloa. Es la forma de conseguir avanzar, porque evidentemente si llevamos un año de legislatura prácticamente y no ha habido más que una ley, que es la ley de amnistía, es lo único que se ha legislado en todo un año en el gobierno, y no habéis tenido siquiera como representantes de más de 3 millones de trabajadores una reunión con los ministros del gremio, pues evidentemente es que la arquitectura de negociaciones en este país han cambiado bastante el último año, ¿no? Respecto a los últimos 24. Yo no puedo negar que en la anterior legislatura hubo diálogo, como ha habido en otras. Y la anterior legislatura, y sobre todo en el ámbito de lo que tuvo que ser el COVID, tuvimos que llegar a importantes acuerdos. Pero es cierto que lo que ha pasado esta o lo que está pasando esta, yo no lo he conocido en 20 años de representación institucional de los autónomos. Y en 20 años de política tampoco, te lo puedo asegurar. O sea, esto es... ¿Alguna cuestión más? Sí. Buenos días. Gracias, Lorenzo, por venir a Aranda, que siempre está bien escuchar, bueno, pues las cosas que sabemos, pero que puedes decir con mayor conocimiento, ¿no? Tengo 2 preguntas. Una,
Yo sigo sin entender cómo se calcula a día de hoy la cuota de autónomos, esa que supuestamente se iba a hacer según los ingresos y todo este asunto. Perdón, es verdad. Yo soy Jorge Bermejo, soy empresario y bueno, pues he sido durante 9 años fundador y presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de Aranda y la comarca. Entonces, bueno, como decía, retomo la pregunta. Sigo sin entender cómo se calcula la cuota de autónomos. Si quieres te la contesto muy fácil. Sí, pero... Y luego si quieres me hace la segunda. No, es que es una pequeña reflexión para que los demás entiendan un poco el asunto. Yo en mi caso soy un autónomo societario y tengo una cuota de autónomos que creo que es próxima a los 400 euros, pero mi mujer, que empezó a ser autónoma en el año 2021, pues empezó pagando una cantidad que iba, creo recordar, al 50% subvencionada, y en el último año le han metido 3 subidas con la pantomima esta del asunto este de que se iba a calcular de esta manera, y todavía no tengo claro qué criterios son los que se han utilizado para eso. Vamos a ver, empiezo por lo segundo. Lo que le ha ocurrido a tu mujer no tiene nada que ver con la cotización por ingresos reales. Lo que le ha ocurrido a tu mujer, y me estás hablando de hace 3 años. Pero ha sido las 3 subidas. Las 3 subidas son por la bonificación. Han sido en el último Porque año. las bonificaciones al principio... No, sin contar la bonificación. Quiero decir, desde enero del 2023 hasta enero del 2024 le han subido 3 veces la cuota. Ha pasado a pagar casi 300 porque se euros. Porque se le ha agotado la prestación. Es decir, vamos a ver, las prestaciones vienen primero, si viene de antiguo y tiene 2 o 3 años, primero es el 80%, del 80 luego baja al 50 y del 50, corrígeme Gele, baja a un 30. Por eso ha ido teniendo las diferentes aplicaciones, porque son prácticamente cada 6 meses los últimos cambios. Por eso ha tenido el cambio de cuota. En el caso que tú cuentas, yo soy autónomo persona física y mi mujer es societaria. Yo como autónomo persona física pago 380 euros de cotización todos los meses, creo que son 380, y a mí me van a calcular lo que tengo que pagar en base al rendimiento neto que acabo de declarar en la agencia tributaria. Con el rendimiento neto declarado por los autónomos personas físicas de media, no voy a utilizar 2023, voy a utilizar 2022, que ya más o menos lo conocemos. El 50% de los autónomos va a pagar igual, el 25% de los autónomos va a pagar menos y el 25% de los autónomos va a pagar más. El que tiene que pagar más, si en mi caso de 389 euros, si tiene que pagar más, piensa que lo más que tiene que pagar son hasta 500. Son 111 euros, suponiendo que tiene un rendimiento neto declarado de 60.000 euros o más, que son 5.000 euros al mes de diferencia entre ingresos y gastos. Tendría que pagar unos 1.300 euros más de cotización. Hombre, un señor que en España gana 5.000 euros limpios, paga 1.000, en torno a 1.600 euros de cotización a la Seguridad Social todos los meses. Como autónomo pagaría 500. Digo, para que sepamos de lo que estamos hablando. Yo no y digo ahora, que no esté de si acuerdo. vamos a autónomo societario, aquí sí vamos a estar muy pendientes. Porque yo, y en el caso de mi mujer paga 400 algo. Bueno, no sé si es 423. Pues claro, nosotros vamos a estar muy vigilantes, y así lo hemos advertido, a que a un autónomo societario solo se le tenga en cuenta los ingresos que tiene ese autónomo societario por la actividad. Porque ningún trabajador en este país cotiza porque tenga alquileres. Ningún trabajador en este país cotiza porque tenga inversiones en bolsa, acciones, etcétera, etcétera.
Y advertimos esto porque vamos a estar muy vigilantes en cuanto a que se cumpla escrupulosamente que solo se cotiza por lo generado por actividad económica, no por inversiones, por alquileres o por otras cosas. Pues buena respuesta y buena recomendación para estar vigilante con la figura del autónomo societario. Mi segunda cuestión, y va también un poco enlazada con lo que has comentado de ciertos servicios al medio rural y también por la actividad que tiene mi mujer, que es un servicio de belleza y bienestar itinerante por los pueblos de la Ribera del Duero. Bueno, pues aquí tenemos una pelea con Hacienda brutal, porque Hacienda entiende que los gastos derivados del vehículo para hacer esa acción o ese servicio rural no cuentan, ni el desgaste de neumáticos, ni la cuota del leasing, ni 50.000 detalles, ni el combustible, porque dice que la actividad que desarrolla supuestamente, o sea, se tiene que desarrollar dentro de un local. Pero si nos estáis diciendo, políticos, que hay que dar servicio al medio rural y que no sé qué y que no sé cuál, y se hace un servicio itinerante, el cual, por cierto, la Diputación de Burgos sí que está ayudando, lo que no es normal es que no le digan los políticos a sus compañeros, entre comillas, del Ministerio de Hacienda, que, joder, tendrán que tener en cuenta que los tiempos cambian, que una de las maneras de poder dar esos servicios es de forma itinerante y, lógicamente, no tendrá un alquiler de un local, pero tendrá otros gastos derivados de la movilidad, ¿no? Pues no hay manera humana. Desde el primer año que empezó la actividad, en 2021, una pelea brutal para intentar que metan esos gastos como deducibles, y no hay manera. Y esto, Emiliana se acordará, se lo plantea la ministra Calviño, hará un par de años, en un encuentro de empresarios que tuvimos con ella, me dio la razón. Su mano, no sé si derecha o izquierda, pero el que estaba allí me dio su tarjeta, tuve varias conversaciones con él, me dijo que lo teníamos muy bien planteado. El caso es que nos tuvieron que devolver todo el importe que habíamos pagado por esa declaración de IRPF, pero se ve que al funcionario le sentó un poco mal el movimiento y estamos otra vez a la carga porque rehicieron la declaración de IRPF sin mover ni un céntimo de nada. Y ahí seguimos peleando y pagando con intereses. Nos lo tienen que devolver porque dicen que efectivamente no está correcto y no sé qué, no sé cuál. Y bueno, pues no sé por qué desde ATA no sé hasta qué punto se puede dar algún tipo de matiz a Hacienda con este tipo de situaciones, porque a mí no me parece ni medio normal, me parece una injusticia tremenda que ni siquiera los gastos de movilidad en un servicio itinerante que los clientes y los alcaldes están súper contentos, pues traten al propio autónomo como un delincuente que intenta meter gastos que no son. Consultorio amor. No, voy a contestar muy clarito, querido Graciano. Espero que la comprobación que le está haciendo la delegación de la Agencia Tributaria en Jerez a Lorenzo Amor, pidiéndole que especifique los ingresos y gastos del año 2023, tenga la misma razón que tu mujer, y no sean, y lo digo entre comillas, otras motivaciones. Digo, para que entendáis que de esto no nos libramos ninguno. O sea, lo ¿Vale? tuyo lo veremos en el periódico. Un momento, por favor. O sea, espero que, como digo, no tenga otras motivaciones. Porque evidentemente yo deduzco gastos de teléfono. Porque soy autónomo y el internet de mi casa, parte está afecto a mi actividad económica, como parte de la luz está afecta a la actividad económica y como parte de mi vehículo de renting está afecto a la actividad económica. No en su totalidad. ¿Vale? Yo lo que sí he demandado a Hacienda es objetivación en los gastos. No puede ser
que a un señor que es jefe de gráfico de una agencia de noticias en una comunidad autónoma no le permitan deducirse una cámara fotográfica que se ha comprado? Ni tampoco es lógico que a un señor ingeniero autónomo un ordenador que se acaba de comprar le digan que no se lo puede deducir. Esto lo hemos visto, ¿eh? Y lo estamos viendo. Oye, y nosotros sabemos lo que cuesta que un trabajador o un autónomo se rompa un dedo, ¿eh? Eso está tasado. Y está tasado la pérdida de el lóbulo de una oreja. Bueno, ¿por qué no pueden tasar los gastos que son deducibles? Ya lo hicimos con las dietas. Y sabemos, y se dio seguridad jurídica a esto. En el ámbito de las deducciones de Hacienda hay que dar seguridad jurídica. No podemos estar al albur de lo que pueda interpretar un funcionario, un técnico tributario o un inspector de Hacienda, o desde este ámbito un asesor fiscal. Todo tendría que estar tasado. Yo he visto a periodistas que van de tertulia televisiva en tertulia televisiva y que evidentemente, si fueran empresas como son las empresas a lo mejor productoras, que cuando gastan en vestuario permiten deducir ese vestuario, pero el periodista autónomo, si se compra 3 chaquetas, no le están dejando de deducírselo. Eso Muy es porque cierto. le afecta a Graciano, entonces no le dejan. Muy cierto. No, si es que es así. Y sin embargo a la empresa sí. Y te voy a poner otro ejemplo. Si tú y yo nos vamos a comer ahora después, con tu mujer y la mía, y paga la empresa de tu mujer, tuya, o la de mi mujer, esa comida es una comida de empresa. Pero si paga tu mujer o Lorenzo Amor como autónomo, qué difícil es justificar que eso es un gasto de autónomo. Y en eso vamos a seguir reclamando a la agencia tributaria objetivación de los gastos. Porque no puede ser que en estos momentos, cuando un autónomo tiene que deducir cosas que son lógicas, no, ¿tú te crees que yo, que estoy, no declaro todo? Y si tengo que declarar los gastos, lo miro al dedillo. ¿Por qué? Porque no quiero que me pillen en ninguna, para que no me saquen en ningún sitio. Estás en el disparadero. Lógico. Pero aun con eso, ya te digo, yo espero que esto sea rutinario, como otras veces, ¿no? Pero veremos. Muy bien. Había Pero una allí, ¿no? hay muchas preguntas, Sí. así que por favor. A ver, Yo, perdonar si me alargo mucho No, pues en no. la tú te puedes respuesta. alargar, Eso es. las preguntas no. Sí, aquí. Es que hay muchas. Buenos días, muy brevemente. Me llamo José Antonio Antón, soy director provincial de educación en este momento. He tenido también mi etapa de autónomo y de empresario. Lo dejé por vocación más que por otra cosa. Me fue bien en su momento, pero la vocación a la enseñanza me llegó a otras vías. Lo que le quería preguntar, no sé si tiene usted experiencia en la contratación con las administraciones. La ley de contrato del sector público es como una tortura, como el camino del Gólgota, ya que estamos en San Gabriel, pues eso, un auténtico vía crucis en el procedimiento administrativo y a veces en el trato que se da a las empresas, que yo creo que con tanta exigencia, tanta certificación, pues se potencia en que se puedan presentar a esos concursos las empresas mayores, de mayor tamaño, de mayor dimensión, discriminando, bajo mi punto de vista, a los pequeños empresarios. ¿Cree usted que se debiera reformar esta ley, se debiera simplificar los procedimientos o le parece bien como está? No, evidentemente esto desde la propia Comisión Europea
ya se señala que los contratos públicos para las pymes tienen que flexibilizarse las condiciones de acceso. El problema es que en este país, por mucho que se ha intentado, sigue siendo muy complicado. Pero ya no solamente por la ley de contratación pública. Es que hemos visto, y bueno, presidente de COE y desde la COE se ha denunciado multitud de ocasiones. Hemos visto como el salario mínimo ha subido un 54% en los últimos años y, sin embargo, lo que paga la administración al jardinero, a la empresa de servicios que sea, al autónomo, no se ha incrementado nada por la ley de desindexación. Ahora que se está hablando de reducción de jornada, uno de los grandes sufridores de la reducción de jornada van a ser los autónomos y las empresas que trabajan para el sector público. Es que hay licitaciones hoy que quedan desiertas, por muchas razones, pero entre otras porque quien trabaja para el sector público tiene bastantes problemas. Es verdad que ahora no hay morosidad. Y hay veces la gente tiene la memoria muy corta, ¿no? Hoy hablamos de los 139.000 millones, pero yo, como lo viví en primera persona, para mí uno de los rescates más grandes que ha habido a la economía fue los 75.000 millones de euros del plan de pago a proveedores. Eso se lo ha olvidado a mucha gente. Eso fue inyección en vena para la administración y a su vez para cobrar las empresas. Yo acuñé una frase que a lo mejor algunos de los que está aquí se podrá acordar. Yo dije en aquel momento que en el año 2012 se pagaron las tortillas de patata de la Expo del año 1992. En paz descanse el empresario, buen amigo, cobró en el año 2012 las tortillas de patata que se sirvieron en el pabellón de España de la Expo 92. Factura. Se pagaron facturas en euros que eran facturas realizadas en pesetas. Y digo esto porque hoy es verdad que las administraciones están pagando de otra forma. Y los periodos de pago, por suerte, se han ido acortando. Pero creo que sigue habiendo problemas, uno, de acceso a los contratos públicos, y dos, de penalización a los autónomos y a las empresas que trabajan con el sector público porque no se les tiene en cuenta. Hay posición de dominio en temas como el que he contado de el SMI o en el tema que he contado a veces de lo que puede ocurrir ahora con la hipotética reducción de jornada. Había otra... Buenos días, Lorenzo. Soy la secretaria general de la patronal de Burgos. Hemos estado hablando de muchas cosas que les están perjudicando a los autónomos, pero yo creo que también tendríamos que hablar de la situación en la que quedan cuando llega el periodo de su edad de jubilación. Hace unas semanas salían unos datos de la media que cobran los autónomos en Castilla y León y en Burgos, por supuesto, y si lo comparamos con la media de la pensión que cobran los trabajadores, pues ahí la diferencia también es brutal. Desde la patronal de Burgos, hace muchos años, cuando tenemos reuniones con los distintos colectivos, siempre les decimos que piensen en su jubilación, porque estábamos hablando aquí de las cotizaciones, mucha, poca la que sea. Pero yo creo que desde organizaciones como la que tú presides, yo creo que sí que se tendría que reflexionar sobre este tema y hacer recomendaciones a los autónomos para la jubilación. Totalmente. A ver, a mí me gustaría dejar claro una cosa, porque, claro, nosotros no vamos a utilizar el populismo. Y digo esto porque además yo he estado precisamente en la patronal dando una charla sobre este tema y me gusta ser muy claro. Los autónomos cobran de media un 40% de pensión porque de media cotizamos un 40% menos que los asalariados. El cálculo y el cómputo de la pensión es exactamente el mismo para todos los sistemas de seguridad social. En este caso no hay discriminación ninguna.
Puede haber discriminación en que no tenemos acceso a la jubilación parcial. Puede haber discriminación en que no se nos tiene en cuenta las lagunas de cotización. Pero el cálculo y el cómputo es exactamente el mismo para todos los sistemas de seguridad social. Pero tradicionalmente, y aquí hay autónomos que o no tienen pelo como yo o calzan canas, saben que pagábamos el sello. El sello. Era la cotización que teníamos. Y pagábamos todos el mínimo. El 80% pagábamos el mínimo. Claro, pagando el mínimo, pues nos queda la pensión mínima. Claro, yo me encuentro mucha gente que me dice, es que mi padre ha estado 40 años trabajando y le queda 800 euros de pensión. Digo, ¿tenía tus trabajadores tu padre? Dice, sí. Digo, claro, pero por los trabajadores tu padre ha pagado el doble que por él mismo. Y se ha asegurado su futuro. Y se ha asegurado el futuro a sus trabajadores, pero no aseguró el suyo. Eso sí, el 90% de los autónomos tenemos el seguro del coche a todo riesgo. El del local a todo riesgo, pero no tenemos nuestro seguro a todo riesgo. Y yo esto lo insisto y lo digo. A veces no hay que pensar en... Yo sé que hay quien no puede. Antes he puesto un ejemplo. Un señor que, cuando las cuotas además que son deducibles como gasto, un señor que tiene unos rendimientos netos, es decir, diferencia entre ingresos y gastos de 5.000 euros al mes, pagar 400 o 500 euros de cuota, yo pagaría más. ¿Por qué? Porque yo he visto gente con 42 años que se ha trastabillado en un camión y se ha quedado en una silla de ruedas de por vida con 750 euros, pudiendo haber pagado más a la seguridad social. Y a veces no hay que pensar solo en la jubilación, hay que pensar que a lo largo de estos últimos 20 años hemos conseguido que se reconozca el accidente de trabajo, hemos reconocido que se reconozca la incapacidad permanente total cualificada. Hemos conseguido, y por tanto, que un autónomo que pueda sufrir cualquier tipo de incidencia que le lleve a un tipo de incapacidad, pues esté protegido. Recuerdo que una influencer me decía en Twitter, no es que he sido madre y la baja por maternidad autónoma son 700 euros. Digo, no son 700 euros. Le contestó una taxista. Dice, yo no gano el dinero como una influencer, pero mi maternidad es 2.300 euros, porque hago un esfuerzo contributivo todos los meses. Con esto tenemos que ser muy claros. Ahora ya no, ahora cotizamos por ingresos reales, pero antes es que elegíamos por cuánto cotizar. Y la inmensa mayoría se ponía en el mínimo. Pero había gente que cotizaba en bases superiores, ¿no? Y eso, a la hora de tener una prestación, pues evidentemente tienen mejores pensiones y mejores prestaciones en caso de cualquier tipo de incapacidad. Pero lo reitero, lo reitero. Además, Graciano, permitirme, el sistema de seguridad social es bondadoso con el cotizante. El sistema de seguridad social es bondadoso con el cotizante. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Les voy a hacer una cuenta y ustedes los van a entender. Un autónomo que se jubile mañana y vaya a cobrar su pensión, habrá cotizado en los últimos 35 años 84.000 euros. Hagan ustedes la cuenta. 420 meses a una media de 200. Es verdad que estos últimos 5 años, o sea, estos últimos 10 años, han estado por encima de 200 euros. Pero tiren 25 años para atrás y la media son 200 euros. Habrá cotizado 84.000 euros a lo largo de su vida laboral.
con la esperanza de vida media que tenemos, ese autónomo que se jubile mañana va a estar en torno a 220 meses cobrando de media, vamos a poner la pensión que tiene un nuevo pensionista mañana, 900 euros. 900 euros por 220 meses son 200.000 euros, ¿no? Eso que estoy diciendo de un autónomo lo pueden ustedes trasladar a un asalariado, ¿eh? Que es exactamente la misma cuenta. Bueno, gracias por venir una vez más. Vamos a dar voz a los que nos siguen desde las redes, que son de hecho varios autónomos que están en los canales digitales. Varios de ellos están en nuestro portal de empleo, talentoribera.es. Sabes que estás en la tercera ciudad industrial de Castilla y León. Y vamos a hablar de migración, que tan de moda está estos días. Precisamente está el director provincial de Educación. Nosotros estamos formando a una parte importante de los emigrantes que están en Aranda de Duero, que después van al mundo laboral y no pueden trabajar porque se les permite formarse, pero no hay permiso de trabajo. Cualquier autónomo que quiera importar talento, un buen ingeniero robótico, ingeniero industrial, médicos y enfermeras, como nosotros estamos, médicos y enfermeros, como nosotros estamos intentando traer de la Universidad de Puebla, y es absolutamente complicado. Interviene extranjería, interviene el servicio público autonómico de la región que proceda. Además de ruido, ¿qué es lo que tiene que pedir la Organización Nacional de Autónomos al Gobierno de España para que esto se facilite? Es decir, que los migrantes que ya tenemos en España puedan trabajar además de formarse y que sea más sencillo, ágil y rápido importar el talento que ya no hay. Nuestro portal de empleo hoy registra 42 ofertas de trabajo, alguna de ellas por encima de los 2.000 euros al mes, y no se pueden cubrir. Pues me alegro que de esas cifras, porque yo ayer decía que 1 de cada 3 autónomos que quiere encontrar trabajadores tiene serios problemas para encontrarlos. Y esto, seguramente el presidente de COE lo ha dicho infinidad de veces. Necesitamos conductores de autocar, necesitamos conductores de camión, necesitamos gente en la industria, no voy a hablar de la hostelería, la agricultura, sector de la hostelería, el comercio. Encontrar una empleada de hogar o empleado de hogar o en el ámbito de la dependencia a alguien legal, dado de alta, cuesta la misma vida. No es solamente problema de los empresarios. Cualquiera en su casa que quiere contratar a alguien de régimen de hogar sabe que tiene un problema. Y claro, para esto hay que buscar soluciones. Nosotros ahora participaba en Paraguay hace poca fecha y trasladamos al gobierno de Paraguay la necesidad de buscar acuerdos para traer gente formada desde Paraguay a España ya con contrato de trabajo. Pero como tú bien dices, es que el problema es que tiene que haber implicación por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones con la Secretaría de Estado de Empleo. Entre todos tenemos que trabajar para buscar solución, porque cada vez necesitamos más contingentes de trabajadores en determinados sitios. Pero también yo soy de los que apuesto por una cosa. Y es que ya no solamente la industria, que evidentemente, como bien has dicho, la industria es un sector donde el salario no tiene que ver con el salario mínimo. Es decir, estamos hablando de salarios muy superiores, ¿no? Y por tanto, no es entendible que a veces se encuentre esa dificultad. Pero tenemos que trabajar tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el ámbito del gobierno nacional a que sea compatible cualquier tipo de ayuda con un puesto de trabajo. Hombre, sí. Cualquier tipo de ayuda. Si tienes en cuenta que doblamos, según el Banco de España, la tasa de paro de la Unión Europea, estamos en un 11,8%.
Me parece que es el doble de los países de la Unión Europea y sin embargo no se encuentra mano de obra. O sea, Yo he aquí vivido, algo falla. yo he vivido con unas contrataciones directas, renunciar a puestos de trabajo. Estamos hablando de 1.400, 1.500 euros. No estamos hablando tampoco de Castilla y León. He visto renunciar a puestos de trabajo porque se está cobrando 800 euros de una ayuda. Y lo digo yo porque la contratación la he hecho yo. Y esto se lo puedo decir. No es que esté diciendo no es que esté haciendo demagogia, sino... y claro, estoy convencido que esa persona, si se le permite trabajar y cobrar esa ayuda, estaría hoy conmigo trabajando, o esas personas. Y entonces esto es un tema que tenemos que darle una vuelta, se lo decía otro día al presidente de la Junta de Andalucía, que coincidí con él. Tenemos que trabajar para hacer compatible cualquier tipo de ayuda con un puesto de trabajo. Si quiere, podemos incluso modularla. Depende del hogar familiar, depende de poner un tope, si quiere, de la ayuda con el puesto de trabajo, a 2 veces el IPREN, depende de la situación familiar, lo que quiera. Pero hacemos esto, tenemos un problema. ¿No puede ser más rentable recoger ayudas que trabajar? Y con esto no quiero decir que sea algo generalizado, pero hay sectores donde, bueno, pues parece más rentable estar sin trabajar que trabajando. ¿Más preguntas? Bueno, yo soy Pablo Fernández, soy un mero estudiante de ingeniería, la verdad, no ostento ningún cargo ni mucho menos, pero yo sí que quería comentar ahora, al hilo de la falta de mano de obra, la cantidad de funcionarios y gente opositando que tenemos. Yo lo he visto en mi carrera, estudio ingeniería, que se supone que es una carrera dedicada más a trabajar en una empresa, a innovar, etcétera. Y el otro día en una charla preguntaron cuánta gente quería ser funcionario y te puedo asegurar que el 80% levantó la mano. Me parece un problema muy serio y yo creo que una parte de la falta de mano de obra que tenemos, además de todo lo que ya has comentado, es eso y la falta de cultura del emprendimiento que tenemos. Y yo lo noto siendo estudiante ahora mismo. Y yo creo que ahí hay que hacer mucha cultura y mucho docencia al respecto. Bueno, nosotros acabamos de presentar un informe con Narciso Michavilla, GAS3, un informe que ha hecho COE, donde, por suerte, tenemos un importante número de jóvenes que ha emprendido. Hombre, si emprender fuera fácil, en lugar de 3.300.000 autónomos y 3 millones y pico de funcionarios, si fuera fácil, habría mucho más emprendedores que funcionarios, ¿no? Pero es verdad que la cultura del emprendimiento en nuestro país hay que llevarla mucho más a los jóvenes, pero también para eso hay que... Lo que no se puede estar es demonizando y poniendo como el malo de la película siempre al empresario. La imagen. Carmen Alsina, la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de COE, dice siempre una cosa, ¿no? Uno ve las series de las televisiones y el malo que sale siempre de las series de las televisiones, de los dibujos animados, es el empresario. Y ustedes, como yo, aquí en Aranda, conocerán a muchos empresarios. A muchos. Hombre. Y no creo que los empresarios de aquí sean esos demonios que nos están pintando. Eso es un flaco favor a la cultura de emprendimiento entre nuestros jóvenes. Yo cuando empecé, y lo han contado aquí, en 1987, yo tenía un ídolo que cuando me encuentro con él, muchas veces se lo digo, fundó Don Algodón. Y todos nos fijábamos en él. Fue presidente de los jóvenes empresarios españoles, Pepe Barroso. Hoy creo que muchos jóvenes quisieran ser el presidente de Mercadona. Pero claro, si resulta que al presidente de Mercadona llegan y desde la tribuna del Congreso lo ponen a caer de un burro, pues mala educación estamos dando a nuestros jóvenes.
Hola, Adelante. buenas. Yo también soy estudiante, pero en este caso de políticas, y me gustaría decirle pues una medida que se ha tomado en un país miembro de la Unión Europea hace poco, que es en Grecia, que es la ampliación de la jornada laboral de 5 días a 6. Me gustaría saber su opinión y si esto puede ser beneficioso para el país o no. Y luego, otra cosa más, somos jóvenes y yo, por ejemplo, al igual que mi compañero ve que en las facultades cada vez se quiere más opositar porque se ve una salida más fácil y más estable de empleo y de ingresos, si tienen datos sobre a la hora de trabajar y de no, o sea, de trabajar en negro, por así decirlo de alguna manera coloquial. Porque yo conozco a muchos amigos que han trabajado en negro por ganarse un sueldo, porque hace falta empleo, pero es que es tan caro contratar que deciden, vale, trabajo 10 días o 20 un mes y me lo pagan en negro. No sé si han visto una subida de eso ante lo caro que está contratar. A ver, empiezo por lo segundo. No, al contrario, se ha reducido las actividades económicas no declaradas. Por eso ha crecido también la recaudación. Pero hoy se realizan en España más de 400.000 actividades económicas sin declarar. Se dice pronto, ¿eh? Desde chicas que van peinando por las casas porque han hecho un curso de formación y no lo declaran, a actividades de paleta, pintura, que se hacen porte sin declarar. Es muy llamativo que la agencia tributaria y la inspección de trabajo van a las que aparecen siempre en la lista de la agencia tributaria. Pero todos recibimos, se hacen trabajos de pintura y te ponen un móvil. Cuando llamas a ese móvil y pides factura, no te la van a dar. Y la primera que me hacía tenía que ver con lo de Grecia. Nosotros tenemos muy claro que en España hay 4.500 mesas de negociación colectiva, donde se negocia entre los representantes de los trabajadores y los representantes empresariales. Y ahí se fija jornada y salario. Hay sectores donde se trabaja 34 horas y otros donde se tiene que trabajar 39. Es que ahí es donde se tiene que ver. Yo no soy partidario de que las administraciones intervengan en lo que es la negociación colectiva. Y te voy a dar un dato muy llamativo. Se dice que en este país hay que trabajar, o se pretende que este país trabaje 37 horas y media. Eso, como he dicho antes, no va a valer para los autónomos. Pero el otro día me decía un camarero cerca de casa en Madrid, dice, señor Amor, no nos dejan ganar dinero. Textualmente, voy a decir lo que me dijo este señor. No nos dejan ganar dinero. Yo tengo necesidad ahora. Y no puedo trabajar más de 40 horas aquí. Ahora, si me voy al bar de al lado, sí puedo trabajar 80. Muy llamativo esto que me dijo este señor. Porque digo, cuando hay gente que habla de... Yo entiendo que la gente tiene que conciliar, cuidar su salud, trabajar lo que haya que trabajar. Pero he visto taxistas que en épocas de pandemia, cuando estaban las cosas mal, trabajaban 14 horas al día porque tenían que llevar un sueldo a su casa. Y también entiendo que hay trabajadores que ante necesidades tienen que llevar un sueldo a su casa. Y yo estoy de acuerdo en que hay que conciliar, que hay que trabajar, que esto y lo otro. Pero cuidado, que hay determinar. Con esto no estoy justificando trabajar más de 40, ¿eh? Hay que cumplir los convenios. Hay que cumplir los convenios. Pero también hay que darle oportunidad a esos trabajadores que quieran buscar un sobresueldo. Muy bien. Creo que Graciano ya nos está mandando... No, es que... No. A ver, llevamos... Viene mi jefe. Y entonces no, 1 hora y 45 minutos. El tema es muy interesante, por lo que veo. Oye, gracias, porque nosotros somos sociedad civil y hemos organizado esto, que es lo que apuntabais. Evidentemente, aquí no somos Bart Simpson, que es a lo que se refería Lorenzo Amor, ¿no? Puros, corruptos, todo eso. Creemos en si no hay empresa, si no hay empresarios, no hay empresa. Si no hay empresa, no hay progreso. Se llaman progresistas, pero no hay progreso. Serán feudales, pero no hay progreso.
Así que gracias. Lo digo porque el, comillas, teórico jefe de Lorenzo Amor está llegando y vamos a dar las gracias a Milagros Marcos y a Lorenzo Amor. No te preocupes que el próximo año os invitamos a los dos. Muchas gracias, ha sido realmente interesante, se han tocado muchísimos temas, pero aquí hay un tiempo como las televisiones. Lorenzo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño receso y en 10 minutos estamos con el presidente de la COE. Muchas gracias. Venga. Gracias. Lorenzo.